Aloha, vuestro bioquímico de confianza está de vuelta por estos lares. Había pensado en hacer un vídeo sobre los métodos actualmente en uso de detección del coronavirus, pero, conociéndome, sería más largo que Tenet. Por ello, he decidido seccionar el guión y hacer 2 o 3 vídeos, y hoy comenzaremos por la PCR. Veamos, ¿qué es la PCR? Y sí, es la PCR, no el PCR, al igual que mi nombre es Lizan y no Letan. Me siento un poco hormión ahora mismo con tanta corrección. Como iba diciendo, PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Por el nombre podemos distinguir que 1 es una reacción, 2 se produce de forma cíclica y 3 la polimerasa es la enzima encargada de llevarla a cabo. Si no tenéis una formación científica, probablemente todo esto os esté sonando ahora mismo a valirio. Así que vayamos poco a poco. El objetivo de esta técnica es amplificar una secuencia concreta de material genético presente en una muestra, en este caso correspondiente al SARS-CoV-2, el virus que origina la COVID-19. Esta técnica nos permitiría identificar cualitativamente esta secuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que solo podemos saber si la secuencia está presente o no. La qPCR, una variante, nos permite además cuantificar de forma absoluta o relativa dicha secuencia, identificando diferencias respecto a la presencia inicial de esta secuencia en diferentes muestras. Otra variante es la qRT-PCR, la cual además de cuantificar nos permite identificar secuencias de ARN, en lugar de ADN, al incorporar un paso de retrotranscripción. Puesto que el SARS-CoV-2 es un virus cuyo material genético es una hebra monocatenaria de ARN, tendremos que usar la qRT-PCR para su identificación. Bien, coged papel y boli que os voy a dictar la lista. Muestras a analizar, Taq polimerasa, primers, DNTPs, buffer de reacción, un termociclador y mucha paciencia. Esto es lo básico para realizar una PCR. Dado que en nuestro caso vamos a realizar una qRT-PCR, además necesitaremos una retrotranscriptasa y un método de detección basado en fluorescencia. Como ya sabréis, en este caso la muestra procede de un hisopo nasal o faríngeo, also known as la prueba del palito. Sin embargo, esta muestra así tal cual no nos sirve, tenemos que procesarla. Luego os contaré cómo se hace. Es una proteína encargada de copiar ADN. Quiero hacer un pequeño inciso, y es que la Taq polimerasa en sí no copia la hebra molde, es decir, no genera una copia perfecta, como si hablásemos de una impresora, sino que lo que hace es sintetizar una cadena complementaria. En un primer ciclo lo que va a ocurrir es que la Taq polimerasa sintetizará una cadena complementaria a la cadena molde, y al iniciar el segundo ciclo ambas cadenas se separarán y la Taq polimerasa sintetizará la cadena complementaria a estas cadenas, generando así finalmente 2 copias de la cadena molde. Por este motivo es por el que se dice que la Taq polimerasa copia ADN. Es inespecífica, amplifica todo lo que se le pone por delante. No discrimina ninguna molécula de ADN, sea cual sea su secuencia. La única pega es que necesita de un apoyo para poder empezar la amplificación, los primers. Como iba diciendo, son el apoyo esencial para que la Taq polimerasa pueda amplificar una secuencia de ADN. Por su complementariedad con la secuencia diana, hacen que la amplificación sea específica. También conocidos como desoxirribonucleótidos, son los ladrillos que componen el ADN: adenina, timina, citosina y guanina. La complementariedad entre estos se da entre parejas. Los necesitamos para poder hacer copias de la secuencia que queremos identificar. Es el medio en el que van a introducirse todos los componentes anteriores, y el cual contiene otros elementos útiles para la reacción, pero sobre los que no voy a hablar para no hacer el vídeo más extenso. Dejémoslo simplemente en medio, no tiene más misterio. Es el aparato necesario para que pueda tener lugar la PCR, sin más. Podríamos hacer la reacción sin él, pero igual te da un ataque si tienes que hacer tú mismo todos los cambios de temperatura, además de que un humano cometería muchos más errores en el proceso. Bien, hagamos una pequeña pausa. El material genético o la biblioteca encargada de almacenar información dentro de la célula puede estar escrito en 2 idiomas, ADN o ARN. Todas las células presentes en el planeta Tierra almacenan su información en forma de ADN. Sin embargo, los virus son peculiares en este caso. Además de encontrarse en el límite de la vida y la muerte, hay virus que almacenan su información genética en forma de ADN y otros en forma de ARN. En el caso del SARS-CoV-2, este usa ARN. Si recordamos, la Taq polimerasa amplifica ADN. Houston, tenemos un problema. ¿Y ahora qué hacemos? Nuestra flamante Taq polimerasa es totalmente inservible. Bien, en este caso tenemos que recurrir a un traductor conocido como retrotranscriptasa. Es una enzima que crea copias de ADN a partir de un molde de ARN, que en este caso sería el genoma del virus. Los métodos más usados para la cuantificación de transcritos en una qRT-PCR son las ondas Taqman y el colorante Cybegreen. Hace un par de años hice una pequeña animación en la que explico la base del funcionamiento de cada uno.
Os recomiendo verla para que entendáis qué diferencias hay entre ambos y en qué se basa la detección que estos realizan. Antes de que la reacción pueda comenzar hay que procesar la muestra que hemos obtenido. Como queremos amplificar material genético, habría que aislar este del resto de componentes de la célula. Además, como el material genético del SARS-CoV-2 es ARN, habría que separar este del ADN y quedarnos únicamente con el primero. Este proceso se conoce como extracción de ARN. Como las muestras contienen virus y células humanas, el ARN que extraigamos presentará ARN del SARS-CoV-2 y ARN humano. Podríais pensar que esto daría lugar a falsos positivos, pero la especificidad de los primers con el genoma del SARS-CoV-2 evita la aparición de inespecificidades. Veremos esto en detalle luego. Ahora que hemos extraído el ARN, solo tenemos que convertirlo en ADN empleando una retrotranscriptasa. El esquema del proceso es similar al que sigue una PCR que parte de ADN, salvo que no hay una repetición por ciclos. Una vez tenemos nuestro molde de ADN, añadimos el resto de componentes en la proporción adecuada y listo, a introducirlo en el termociclador. ¿Y ahora qué? Le tendremos que decir a la máquina qué hacer, ¿no? Bien, antes mencioné que la PCR se trata de una reacción en cadena. Se llama así porque se repiten en un número de ciclos X 3 fases en un orden concreto: desnaturalización, hibridación y elongación. Desnaturalizar consiste en causar un cambio estructural en una molécula, normalmente proteínas y material genético, haciendo que pierda su estructura nativa. Nuestro molde de ADN es una molécula lineal formada por dos cadenas. Lo primero que haremos será separarlas al subir la temperatura por encima de 90 grados, y por si os preguntáis, no, el ADN no se degrada a esta temperatura. Una vez separadas bajamos la temperatura, pero un momento, ¿esto no haría que las cadenas se uniesen otra vez? Exacto, esa es la teoría, pero hay que tener en cuenta que también están presentes los primers. Son secuencias cortas de ADN complementarias a la región que pretendemos amplificar. Teniendo en cuenta esto y que en un inicio el número de primers será mucho mayor que el número de cadenas a copiar, es altamente probable que en un inicio, un 99% de las veces, se dé un alineamiento de la cadena molde y su primer correspondiente. A medida que pasen los ciclos aumentará el número de cadenas molde y disminuirá el número de primers, así como el de otros componentes, disminuyendo así el porcentaje de alineamiento primer-cadena molde, y llegando a un estado conocido como plató, en el cual ya no se generarán nuevas copias. El nombre te lo está diciendo todo. La Taq polimerasa encuentra un primer, un punto en el que apoyarse, y comienza a amplificar, generando una copia de la cadena que le sirve de molde. Al final de este paso, el número de cadenas molde existentes sufre una duplicación, por lo que con cada ciclo el aumento es exponencial. Además, también es en este punto donde en una qRT-PCR se realiza la lectura de la fluorescencia emitida por cada muestra. Este conjunto de 3 fases se repite durante varias decenas de ciclos, generando cada vez más y más cadenas molde. La velocidad con la que aumenta este número, el cual es un factor indicativo de la carga viral presente en una muestra, es determinado mediante la lectura de la fluorescencia emitida ya sea por Cybegreen o por la rotura de las ondas Taqman. Ahora que sabéis cómo funciona la PCR y qué se necesita para hacerla, vamos a comentar algunos bulos que me han estado llegando estos últimos días. Bulo número 1. Kary-Mullis ha dicho que la PCR no sirve para detectar carga viral y por tanto hacer diagnósticos clínicos. Cuando se habla de alguien conocido y con reconocimientos, tienden a usarse argumentos ad verecundiam o falacias de autoridad. Es decir, todo lo que esa persona diga es correcto porque lo ha dicho alguien con una trayectoria profesional reconocida. Kary-Mullis es el perfecto ejemplo de una persona que hizo una contribución esencial a la comunidad científica pero que decía tonterías a puñados. Negó que el VIH causara el SIDA, era negacionista del cambio climático, de hecho ambas creían que eran conspiraciones gubernamentales, creía en la astrología, consumía LSD, o sea, what the fuck. Además, es gracioso porque Kary-Mullis nunca dijo que la PCR no sirve para detectar la presencia de un virus, y ni siquiera lo dijo respecto a la detección del SARS-CoV-2, ya que falleció antes de que la pandemia saliera a la luz. Sí que criticaba las PCR cuantitativas, pero se ha demostrado que estas pruebas sirven y son efectivas como técnicas de diagnóstico. Que no se engañen, la verdad se demuestra con hechos y pruebas, por mucho graduado en X, doctor o premio Nobel que sea la persona, si no te da pruebas lo que te diga no vale nada. Bulo número 2. Los primers no son específicos del SARS-CoV-2. He visto que mucha gente comenta que los primers empleados no son específicos. Su argumento se basa en que las secuencias complementarias a las que se unen los primers se pueden encontrar en el genoma humano, por lo que los resultados positivos no se deben a la identificación del virus, sino a la identificación de genes humanos. Bien, esto es cierto pero en parte. Veamos, existe una herramienta llamada BLAST, la cual permite hacer alineamientos entre una secuencia X y la base de datos con la cual se compara. Puede hablarse de BLAST-N cuando nos referimos a genes y transcritos, y BLAST-P cuando nos referimos a secuencias proteicas. Hagamos un pequeño experimento. He seleccionado una pareja de primers autorizada por el Centro de Control de Enfermedades, o el CDC, para la identificación del SARS-CoV-2 mediante qRT-PCR. Nos centraremos en el primer forward. Todo lo que voy a hacer con él se puede hacer con el primer reverse. Para conocer a qué transcripto se uniría, hay que introducir en BLAST la secuencia complementaria de este primer. Al hacerlo nos aparecerán una serie de resultados.
Si os fijáis, la identidad va a ser prácticamente perfecta. El query cover indica para cuánta parte de la secuencia se ha encontrado homología. Como veis, nunca llega a ser del 100%, a diferencia de lo que pasa entre el primer y su secuencia diana en el genoma del SARS-CoV-2, donde la homología es del 100%. A igualdad de condiciones, el primer forward va a tener una mayor afinidad por su secuencia complementaria en el SARS-CoV-2, dado que el query cover es mayor. Y cuanto más se amplifique la secuencia diana presente en el SARS-CoV-2, mayor será esa afinidad. Además, aunque los primers se unieran y la Taq polimerasa genere una copia de la cadena base, esta no será detectada por sondas Taqman o Cybegreen. ¿Por qué? En el caso de las sondas Taqman es muy improbable que la región de unión de estas sondas se encuentre lo suficientemente cerca como para que sea degradada por la Taq polimerasa. En el caso de Cybegreen, al no haber un primer reverse que genere una hebra complementaria, no habrá una doble cadena de ADN a la cual este compuesto se pueda unir. Sí, Cybegreen podría unirse al dúplex formado por el transcrito y la hebra copia, pero la fosforilación generada sería muy residual, y el aumento en el número de cadenas molde haría que los primers tiendan a unirse a estas. En el caso de la homología del primer forward con secuencias de ADN humano, se podría aplicar la misma explicación, además del hecho de que la doble hélice de ADN se encuentre cerrada y el primer no podría interactuar con su región homóloga. Pero aún así, tened en cuenta que durante el proceso de extracción del ARN se elimina todo el ADN de la muestra, por lo que la homología con estas secuencias desaparece por completo. Otra cosa a tener en cuenta es que si suponemos que es cierto que los primers no son específicos del SARS-CoV-2 y que estos amplifican genes y o transcritos humanos, ¿cómo puede explicarse que se obtengan resultados negativos? Si hay algún conspiranoico viendo este vídeo, por favor, déjamelo en los comentarios. Como último punto hablaremos del documento en el que se describe el panel de diagnóstico del SARS-CoV-2 mediante QRT-PCR autorizado por la CDC. Para los primers que yo he tomado como ejemplos, han realizado análisis de especificidad de estos y de sus sondas correspondientes, empleando la herramienta BLAST. Como peculiaridad de estos análisis, han analizado la viabilidad de que existan regiones dentro del genoma humano con las cuales interactúen tanto el primer forward, la sonda y el primer reverse, para que de esta forma se generen copias que actúen como cadena molde y a partir de estas se genere un falso positivo. No han encontrado homologías significativas para ninguna región del genoma humano, así como para otros coronavirus y la microbiota humana. También han analizado los resultados obtenidos con estos tests para varios microorganismos y virus, sin encontrar ninguna homología. Espero que con este vídeo se haya quedado claro cómo funcionan las PCRs y por qué sí son específicas para la detección del SARS-CoV-2. Recordad que sin ciencia no hay futuro y que esta es la única que nos va a ayudar a salir de esta pandemia. Protegeos y proteged a los que se encuentran a vuestro alrededor. Espero tener el vídeo sobre los test de anticuerpos y antígenos listo para dentro de 1 o 2 semanas. Mientras tanto, si queréis interactuar conmigo podéis seguirme en mis redes sociales, las cuales encontraréis en la descripción de este vídeo. He abierto una cuenta en CuriousCat desde la cual podéis hacerme preguntas, tanto de forma anónima como no, sobre cualquier tema. Estaré encantado de ayudaros. Hasta la próxima. Chao.